Buenas noches, familia Transformación y Vida. Una vez más, estamos aquí conectados contigo a través de esta transmisión y una vez más agradecemos tu disposición, tu tiempo al estar aquí con nosotros para aprender más de la palabra de Dios, para aprender más de los conceptos divinos y de las cosas que agradan a nuestro Señor. Gracias por disponer de tu tiempo, por disponer de tu atención y por compartir con nosotros este tiempo. Como siempre, te pedimos que nos regales un like, un me gusta, que nos regales un corazoncito, que nos compartas tus comentarios en esta transmisión y esperamos que disfrutes escuchar esta transmisión, esta charla, tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Damos la bienvenida y saludamos a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Pastor Enrique. Sí, familia, Dios les bendiga. Qué gusto es estar nuevamente con ustedes, agradeciendo a Dios esta oportunidad. Y bueno, pronto estaremos ahora sí que físicamente viéndonos, saludándonos. Dios me los bendiga. Pastor David. Sí, estamos muy contentos porque ya próximamente estamos por iniciar ya nuestras actividades y eso nos llena de alegría poder verlos una vez más, poder estar con ustedes, que estemos juntos otra vez. Y bueno, esperamos que esta noche sea de bendición para tu vida, para tu crecimiento espiritual y que podamos pasar un buen tiempo juntos. Amén. Bueno, enviamos un saludo al pastor Juan Kohler, sí, que sigue ausente, sí, ausente de cuerpo, pero presente de corazón. Sí, amén. Entonces sigue de viaje en Estados Unidos. Le mandamos un saludo, esperamos que nos esté viendo y escuchando. Bueno, voy a darle tiempo a nuestro Javier Alatorre, que nos pone al tanto de las noticias siempre. Entonces, ¿tienes algunos avisos importantes que darnos, Pastor David? Sí, bueno, adelante. Quiero comentarles rápidamente cómo van a estar nuestras dinámicas o la dinámica durante esta semana y la próxima semana. Esta semana que iniciamos, que arranca, este día martes, bueno, tenemos nuestra charla. Y este jueves, próximo jueves 9 de julio. 9 de julio, este jueves, por esta ocasión vamos a suspender nuestra transmisión que teníamos habitualmente, porque bueno, estamos ya con preparativos y con muchas cosas que trabajar y acondicionar y acomodar para el regreso del día 12 de julio a nuestras actividades presenciales. Entonces, este jueves, pasado mañana, este jueves vamos a suspender actividad, transmisión, así que bueno, puedes irte a cenar. Sí, o pon una de las anteriores, ¿no? Sí. Y adoras un rato con nosotros. Amén. Y la próxima semana, a partir de la próxima semana, vamos a tener un cambio en nuestras transmisiones durante la semana. Recuerda que solo nos vamos a estar reuniendo por esta primera etapa el día domingo, aquí presencial en la iglesia, pero durante la semana vamos a tener una transmisión por internet. Esta, a partir de la próxima semana, será los días miércoles a las 8 de la noche. Solo tendremos una transmisión por semana para las 3 iglesias, los días miércoles a las 8 de la noche. Y bueno, va a ser una transmisión variada. Esperamos que Dios nos vaya dando dirección en esto, pero tal vez podamos seguir con las charlas como lo hemos hecho hasta hoy día, tener tiempos de adoración, no sé, vamos a que Dios nos vaya dando dirección de cómo hacer esto. Y solo quiero recordarte que bueno, este domingo 12 de julio iniciamos ya con nuestras actividades presenciales. Recuerda que tenemos 2 horarios en San Juan del Río, 2 horarios en Tequisquiapan. En San Juan del Río a las 10 de la mañana y 11:45. Y Tequisquiapan 11 de la mañana y 12:45. Como ya se los hemos dicho en anteriores ocasiones, los horarios de las 10 de la mañana en San Juan y de las 11 de la mañana en Tequisquiapan ya están llenos. Tenemos un cupo limitado. Y del segundo horario de San Juan, que es 11:45, y del segundo horario de Tequisquiapan, que es 12:45, nos quedan 2 o 3 lugares máximo. Entonces, bueno, si todavía tienes la oportunidad de inscribirte, hazlo. También quiero recordarte o explicarte esto.
no es necesario o no va a ser necesario inscribirte cada reunión, ajá, sino Sí. que el horario que tú ya escogiste, sea el primero o el segundo, ese es el horario al que vas a tener que estar asistiendo durante esta primera etapa de reinicio de actividades. No va a ser necesario una inscripción por semana, sino que el horario que tú escogiste, ese va a ser al que te pedimos que asistas por las próximas semanas. Te recordamos que es necesario traer tu cubrebocas y permanecer durante toda la reunión con él puesto debidamente. Y bueno, aquí como iglesia tendremos todas las medidas necesarias de sanidad para que podamos estar juntos y pues evitar cualquier contagio o cualquier situación. También te pedimos puntualidad y te lo hemos dicho en otras ocasiones, es necesario tal vez que llegues unos 10, 15 minutos antes de la hora para que poco a poco vayamos haciendo el ingreso, ya que va a haber un protocolo de entrada y pues va a ser un poquito tardado mientras van pasando los hermanos. Entonces te pedimos que pues, si puedes llegar 10, 15 minutos antes, sería lo ideal. Entonces, bueno, solo recordarte, este domingo iniciamos. Ya los que tienen su lugar, pues vénganse a la hora y en el horario que escogieron. Y bueno, pues felices ya porque este domingo podemos celebrar juntos a nuestro Dios. No sé si se me pase algo. No, creo Ahí que es todo. estamos. Solo recapitular, este jueves, por única ocasión, no hay transmisión. Por única y última ocasión. No hay transmisión, y a partir de la próxima semana, la transmisión semanal será el miércoles a las 8 de la noche. Ya por la siguiente semana. Y a partir de la próxima semana, y domingos a las 10 va a haber una transmisión. También quiero recordarles que si todavía no vas a asistir a las reuniones o ya no alcanzaste lugar en los horarios que tenemos tanto en San Juan como en Tequisquiapan, vamos a estar transmitiendo los domingos en la mañana por internet, por nuestra página de Facebook y de YouTube. Vamos a estar transmitiendo el mensaje de ese día. Así que si tú todavía no vas a venir a las reuniones de domingo o ya no alcanzaste lugar, te invitamos a que continúes alimentándote de la palabra. Los domingos en el horario que lo veníamos manejando, 10 de la mañana, ya estará listo en nuestras redes sociales el mensaje de ese domingo, que es será el mismo mensaje que se estará escuchando en la iglesia, y tú lo puedas mirar desde tu casa. Ok, gracias, Perfecto. Pastor David a la Torre. Reportó para todos ustedes. David a la Torre, gracias. David a la Torre. No, yo solamente quisiera comentar esto. Estamos conscientes de que la mayoría de la iglesia no va a poder asistir. Es decir, estamos muy limitados en el número, estamos entre el 25%. Entonces entendemos que una gran parte de la iglesia todavía no se va a poder congregar por diferentes razones, pero por eso el estar todavía transmitiendo la predicación y el miércoles el tiempo de ministración, alabanza. Muy bien, pues después de este jugoso tiempo de noticias, Este corte informativo. vamos de lleno a nuestra charla de esta noche, y queremos seguir abordando el tema que iniciamos la semana pasada, que es la fidelidad en la vida del creyente. Un tema bien importante, no solamente para este tiempo, sino que debe ser un asunto trascendental y un asunto fundamental en la vida de todo hijo de Dios. Entonces, justamente por eso quisimos ahondar un poquito más en este tema y tomar una semana más para abordarlo, la fidelidad en la vida del creyente. Y bueno, yo quisiera que arranquemos definiendo qué es fidelidad, porque lamentablemente hoy en día, como en muchas de las virtudes, en muchos de los valores, siento que la sociedad ha desvirtuado o tal vez diluido
tal vez la palabra es diluido, suavizado un poco muchos de estos conceptos, muchas de estas virtudes, de estos valores, y creo que la fidelidad es una de las virtudes que ha sido afectada en este asunto, ¿no? En este sentido. Pero sabemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los Amén. siglos. Él no Sí, se Señor. mueve con las sociedades, Él no se mueve con el cambio de generaciones, sino que Él permanece siempre igual. Entonces Amén. creo que es importante que entendamos qué es la fidelidad a los ojos de Dios y podamos pues establecer lo que Dios entiende y lo que Dios espera de nosotros cuando Él nos pide fidelidad. Entonces, Amén. ¿qué es fidelidad, pastores? ¿Qué es fidelidad? David. Bueno, quiero compartirte un concepto que podemos todos encontrar pues hasta en internet, ¿no? O en cualquier diccionario, pero creo que nos da un parámetro interesante para comenzar esto. Dice este concepto: la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Y también comenta: la fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Okay. Esto hablando de un contexto generalizado, ¿no? Pero yo creo que es interesante, nos habla de conceptos, de palabras claves que podemos entender, y eso nos va a ayudar y nos va a hacer entender qué es la fidelidad, y bueno, más cuando la aprendemos, más cuando la aplicamos hacia nuestro Dios, porque nos habla que fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, que es constante, nos habla de constancia. Yo creo que ese es un concepto importante que tenemos que siempre relacionarlo con fidelidad, lo que es la constancia y el compromiso, ¿no? El compromiso cuando tú asumes una creencia, una postura, una ideología, una convicción en tu corazón. Cada uno de nosotros tenemos que comprometernos con eso que estamos creyendo, ¿no? Lo decíamos la semana pasada, como aquel que le es fiel a un equipo de deporte, de fútbol, de cualquier deporte, bueno, tú te comprometes, ¿no? Con ese equipo, tú te comprometes con esos colores, tú te comprometes con lo que ellos son, independientemente de lo que suceda con ese equipo, ¿no? Entonces, constancia y compromiso creo que son dos conceptos importantes que van ligados al término de fidelidad. Y finalmente creo que poder también cumplir nuestras promesas, ¿no? Yo creo que la fidelidad va también muy relacionada con lo que nosotros nos comprometemos, prometemos y damos a la otra parte. Porque a veces hablar de fidelidad nos ponemos en una postura donde queremos que todo sea hacia mí, es decir, que me sean fieles a mí, que todo sea fiel hacia mí, pero cuando yo me comprometo a ser fiel con alguien o ser fiel a alguien, entonces va implícito también el cumplimiento de mis promesas, ¿no? No solo en este caso de Dios hacia mí, sino de lo que yo me puedo comprometer y prometer a Dios en esa fidelidad, en esa relación mutua. Y creo que son conceptos interesantes que podemos rescatar de este término. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero creo que ese es justamente uno de los conflictos que el pueblo de Dios está enfrentando hoy en día, y es no la falta de cumplimiento en la promesa, sino la falta de una promesa, ¿no? Porque hoy en día yo percibo, ¿verdad?, que muchos cristianos llevamos nuestra vida espiritual pues como va saliendo, lo que se va presentando o como se va dando, Sí. pero realmente no hay esta parte de un pacto, de un compromiso, de una promesa que le hacemos a Dios.
creo que es parte de este problema de diluir los conceptos de hoy en día, de hacerlos mucho más ligeros. Así es. Sí. Para que sean más alcanzables, ¿no? Entonces creo que eso ha afectado mucho el caminar con Cristo, esta parte de Dios no me pide nada a cambio. Hoy es el eslogan para predicar el evangelio. Claro. Dios solo quiere bendecirte y no te pide nada a cambio. Yeah. Pero eso no es lo que vemos retratado en la palabra, ¿no? Ajá. Yo veo y yo recuerdo varios personajes en la palabra que le hacían promesas a Dios. Pero ¿estás de acuerdo que era algo que nacía en el corazón del hombre? Totalmente. Ok, ciertamente Dios no te está pidiendo como tal algo, pero tú como hombre, en el corazón del hombre, en ese amor, en esa fidelidad, Ajá. en ese compromiso, tú Exactamente. dices, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero dar esto, yo quiero comprometerme con esto. Sí, yo veo aquí en el Salmo 22, versículo 25, que decía David: de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Entonces, me acuerdo de un Jacob, me acuerdo de un Abraham, de un David, que hacían votos, que hacían promesas ante Dios. Y creo que por ahí es donde necesitamos empezar como hijos de Dios. Empezar a hacerle promesas a Dios y obviamente, pues, cumplirlas. Y es que finalmente eso nos compromete. Claro. Yo creo que esa es la Ese parte, es el punto, esa es la ¿no? parte a la que muchos le huimos, ¿no? A lo que nos compromete. Claro. ¿No? Llegas a un lugar y te empiezan a ofrecer algo y bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dar? No, pues nada. Ah, bueno, entonces sí, a ver, sígueme explicando. Pero cuando ya te empiezan a decir, ¿no? En cualquier situación, te empiezan, no, pero mira, tú vas a tener que hacer esto, tú vas a tener que hacer... no, entonces ya no. ¿Por qué? Porque a lo que tenemos que comprometernos es a lo Ahí que es muchos donde- de nosotros le huimos. Y lamentablemente esto lo vemos cada vez más frecuente en la iglesia cristiana, en el pueblo de Dios, ¿no? De Dios queremos todo, pero cuando Dios nos pide algo, cuando no. alguien te dice, bueno, comprométete, ¿qué vas a dar tú? ¿Qué vas a hacer tú? Híjole, no, es que ya no. ¿Por qué? Porque huimos al compromiso, le huimos a tener que, a perder, si quieres verlo de esta manera, perder nuestra libertad. Sí. Mira, muchas veces, ¿por qué la gente, a veces en términos generales, por qué la gente muchas veces no quiere servir a Dios? Bueno, porque eso ya lo va a limitar, lo va a forzar, lo va a detener, pues a lo mejor estar cada 8 días en la iglesia, Lo ¿no? va a comprometer. Lo va a comprometer Esa es la cuestión. a estar cada reunión, por ejemplo, en la iglesia haciendo determinada actividad. Y entonces, ¿qué dice la gente? No, mejor yo por eso no sirvo o no hago o no me comprometo, porque así yo puedo faltar el día que yo quiera, así yo puedo ir hoy sí, hoy no, y nadie me pide nada, no estoy comprometido a nada. Entonces yo creo que eso es un mal concepto y algo que se ha desvirtuado y ha dañado tanto a la iglesia porque hay esa falta de compromiso, ¿no? De hecho, dice el Salmo 12, y me llama mucho la atención esta frase, ¿verdad? Dice Salmo 12:1, dice, auxilio. Y me gustó, bueno, en la versión... ¿Auxilio porque no abre tu ¿Auxilio? Biblia? ¿O? No. Ah, pensé También. que No, es un salmo de David también. Y me llama la atención en esta versión NTV. Dice, auxilio, Señor. Porque los justos desaparecen con rapidez y los fieles se han esfumado de la Wow. tierra. Wow. Y como dice increíble. David, auxilio, ya no hay fieles. Se están acabando, se están extinguiendo, ¿no? Y Se están extinguiendo. me sorprendió mucho este versículo. O sea, realmente ya no hay fieles. La fidelidad es una joya preciosa, difícil de encontrar en estos días. Claro. Se están agotando los fieles. Claro. Y eso lo vemos aún en las cosas más sencillas, ¿no? Sí, y más claro. simples, ¿no? De como lo decía ahorita, como de a lo mejor servir en la iglesia, como comprometerme a hacer algo por muy pequeño que sea. Bueno, cada vez hay menos. Totalmente. Cada vez hay menos. Totalmente, sí. Y bueno,
hoy en día se habla, y bueno, creo que lo hemos platicado aquí, pero a mí me parece muy importante como aclarar este asunto. Lo compartía con el pastor Enrique y él nos va a compartir un poquito de eso, que ahora decimos o usamos el concepto, el término de que la fidelidad es un asunto del corazón, ¿verdad? La fidelidad es un asunto del corazón, pero creo que hemos malinterpretado eso, porque yo ahora oigo esposos que les dicen a su esposa, es que yo en mi corazón te soy fiel. ¿No, pastor? Sí. Yo en mi corazón yo te soy fiel. Te amo. Y yo te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Pero coqueteo con otras mujeres, tengo a lo mejor algunas aventuras, pero con ellas no comprometo el corazón. Con ellas, pues solamente es juguetear, pasar el rato. Pero yo en mi corazón le soy fiel a mi esposa, ¿no? Porque la fidelidad es un asunto del corazón. E inclusive yo he escuchado que la fidelidad es un mito ya no existe, ya no es posible, es imposible. O Es ya imposible. ya es un concepto que tú lo puedes entender como tú quieras. Sí, hay libertad, ¿no? Ajá. Es un concepto que no tenemos que ser tan rígidos, Sí. no tenemos que ser tan absolutos. Entonces, y creo que con nuestra relación con Dios ha afectado un poco esto, ¿no? Yo le soy fiel a Dios en mi corazón, pero jugueteo con otras cosas. Claro. Pastor Enrique, explíquenos un poquito más de esto, por favor. ¿Es o no es un asunto del corazón? ¿Tiene o no tiene que ver con mis actos externos? Claro, definitivamente. Al escucharlos podemos visualizar muchas cosas de lo que hemos estado hablando sobre la fidelidad. Y pienso que la fidelidad no solo se ha minimizado, no solo se ha diluido, ha perdido la importancia y el valor en la vida del ser humano en general, ya no solo en los cristianos, en general. En toda relación. En todas, o sea, ya es una palabra en desuso o en un significado que cada quien quiere darle. Pero la fidelidad tiene un fundamento y no la podemos entender cada quien como queramos manejarla. Y algo que me llama mucho la atención del ser humano y de los cristianos en particular, y digo, me refiero a los seres humanos en términos generales, que no conocen a Dios, pero también los que conocemos a Dios, los hijos de Dios. Y hemos minimizado incluso la parte de fidelidad en nuestra vida, que incluso nos lleva a perder una serie de bendiciones que Dios tiene para nosotros. Desde cuando formamos una familia, se supone que ante la presencia de Dios juramos fidelidad, ¿no? Cuando estamos en un trabajo, bueno, pues tratamos de hacer lo que tenemos que hacer en esa permanencia o en esa fidelidad de, como luego decimos, ponerse la camiseta, ¿no? Como yo recuerdo a mi hija que cuando trabajaba en el corporativo de Unilever, ella estaba en la marca de Holanda, de los helados Holanda, y entonces yo le decía, no, yo compro Nestlé. Y No. Ofensa total. Ofensa. Gancho al hígado. Sí, entonces, ¿cómo crees? Que no sé qué, que güey, que Pero vino. sí estaban más buenos, Sí, ¿no? Los ¿verdad? de Nestlé. Un saludo. Un saludo, hija. No es cierto. No, porque nos llevaba, ¿te acuerdas Era que nos gratis. llevaba las bolsas de paletas Sí. y de... Gratis. Sí. Y ella iba a la tienda y solo compraba Holanda. O sea, no compraba Nestlé. Y si no había, iba a otra tienda. Sí, solo pero compraba no. Holanda, no Nestlé. Esa es la parte aún en el trabajo, en la familia y mucho más allá como cristianos, aún en el ministerio. A veces queremos un ministerio para servir a Dios, pero si Dios ve que no hay fidelidad, ¿cómo puede darnos cuando Él dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré? Entonces, incluso hasta un llamado, hay quienes quieren tener un llamado de Dios, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero si no entiendes, no sabes, no has vivido, en tu vida no hay lo que es ese fundamento de fidelidad, mira, Dios no te va a llamar cuando sabe que a la vuelta del camino lo vas a dejar, vas a soltar todo, porque esa es tu percepción. Ahora,
Lo que decía Maggie, y brincando un poquito a esto porque quiero después compartir algo más en ese sentido, Jeremías 17, 9 y 10 nos habla sobre esto. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces decías, es asunto del corazón, ¿no? La fidelidad es asunto del corazón. Más bien, en tu corazón hay decisiones, hay anhelos, hay deseos basados en ciertas cosas que tú quieres obtener y hacer. Y por eso la palabra de Dios dice que es engañoso el corazón más que todas las cosas. Y perverso. O sea, el corazón es fácil de contaminarse. No nos podemos confiar. No. De hecho, lo hemos dicho. Hay un mal consejo cuando alguien va y le dice, oye, es que mira, no sé qué hacer, qué fue, qué vino, estoy en una encrucijada. Entonces a veces el consejo que les dan es, pues lo que te dicte tu corazón. Sigue a tu corazón. Sigue tu corazón. Es el peor consejo que puedes dar. Es el peor consejo que puedes dar. Seguir tu corazón. Mira lo que dice Dios. Sí. Es que es una parte de nuestra vida fácil de contaminarse. Fácil de contaminarse, fácil de ser influenciada. Y dice que es perverso. ¿Puedes imaginar eso? O sea, ya cuando habla de perversidad, ya maquinas. Ya. ¿Me explico? Ya maquinas. Y se justifican claro. a través del sentimiento, ¿no? Claro. O sea, te hace creer que no es malo, te hace creer que está bien en ese sentimiento, aunque realmente te está ocasionando pues, problemas, ¿no? Ajá. Y dice, ¿quién lo conocerá? Yo, dice Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Y eso es interesante. Dios escudriña tu mente y tu corazón. Y ahí es donde viene ese análisis de tu vida ante los ojos de Dios, si eres fiel o eres infiel. Porque lo que decías, ¿no? A lo mejor alguien puede decir, no, yo te amo con mi corazón, y yo soy fiel en mi corazón, y yo pero por allá. Entonces, ¿quién lo conocerá? ¿Quién realmente podrá discernir qué hay tanto en tu corazón? ¿Qué te busca, qué te mueve para buscar algo más? Cuando tú sabes que hay y debes tener una fidelidad hacia una persona, en este caso hablando del matrimonio, de la esposa o del esposo. Y dice que Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, el anhelo de nuestro corazón, de allí pueden salir muchas cosas negativas. Si en nuestro corazón hay egoísmo, lo que decía el pastor David, de allí vamos a mencionar algo más sobre ese terreno. Bueno, con lo que está usted diciendo, pastor, yo percibo dos cosas, que tal vez podríamos llamarlas obstáculos para que una persona sea fiel, ¿no? Y bueno, voy a decir algo que va a sonar fuerte, pero creo que parte del problema es no llamarle a las cosas como son. Una persona que no está siendo fiel es una persona infiel. Y a veces decir, ay, ¿cómo infiel? Sí, es que ese es el concepto. Es que mira, perdón que te interrumpa, pero eso que estás diciendo, en algún momento lo he mencionado, es decir, una persona que es fiel en todo. Ajá. ¿Sí me explico? Porque es parte de su naturaleza, de su corazón, de sus convicciones, de lo que tú quieras poner, de su revelación de la palabra, de lo que Dios ha hecho en su vida. Es decir, alguien que es fiel en todo, ¿sí me explico? En el ministerio, en el trabajo, con su casa, con su esposa, con todo, es fiel. Y el que es infiel, lo va a hacer. Exacto. No puede ser fiel e infiel. Sí, el que no es fiel es infiel. Totalmente. Y como yo les digo, yo veo ese problema, ¿no? Ahora no le decimos las cosas como son. Sí. Ahora las disfrazamos. Ay, no es que no sea fiel, es que soy ligero, soy... No, es infiel. Sí. O entra lo que mencionábamos, ¿no? La justificación. A eso iba, pastor. Yo percibo por lo que usted está compartiendo y también lo que el pastor ha compartido, el pastor David, yo veo aquí dos cosas o dos elementos, obstáculos para que una persona pueda ser fiel. Número uno, el egoísmo. Así es. Y número dos, la justificación. Así es. ¿No? Correcto. Por lo que estamos entendiendo. Así es. Sí, es el principal obstáculo para no ser fiel es uno mismo.
Claro. Sí. soy yo mismo, ¿no? Es anteponer lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo deseo, por encima de cualquier cosa. ¿No? Y eso es lo que principalmente nos daña, nos afecta, no nos deja avanzar. Por eso es interesante el concepto que leíamos al principio, porque finalmente nos habla justamente de no solamente ser fiel cuando estén tus sentimientos de por medio, es decir, hoy sí siento la necesidad de ser fiel, hoy no, hoy quiero otra cosa, sino que va más allá y de un sentimiento, y asume una responsabilidad, asume una obligación. Y ese asumir una responsabilidad y una obligación supera, va más arriba, va más allá de mis sentimientos, va por encima de lo que yo siento, ¿no? Entonces yo creo que aquí es esa situación que finalmente entendemos la fidelidad solo en la parte sentimental, pero lo que yo soy es lo que muchas veces nos frena, nos detiene, por ese egoísmo de querer solo algo para mí, ¿no? De buscar un beneficio propio. Hay algo que es importante mencionar y que como iglesia o como hijos de Dios se nos olvida, es que Dios ha diseñado un plan de vida para cada uno de nosotros. Dios, desde el momento en que nos toma en sus manos, como hijos, como iglesia, diseña un plan de vida. Y en ese plan de vida para cada uno de nosotros es bendecir. Ahora, el problema es que dentro de ese plan de vida no estamos dispuestos a permanecer y a caminar en esa fidelidad, entendiendo que Dios ya diseñó algo para mi vida. Entonces no me voy a ir aquí o allá o tomar otras decisiones entendiendo que Dios tiene algo para mí. Ahora, esto tiene que ver, como lo decíamos, con el deseo del corazón. Y si en el corazón hay egoísmo, como lo que mencionábamos, seguramente el resultado no va a ser favorable. O sea, y esa es la realidad. ¿Estamos esperando tener buenos resultados con un corazón egoísta? Jamás. Sí. Yo quiero leerles un concepto que escuché de un pastor. Es un poquito largo, pero creo que define muy claramente lo que estamos hablando. Dice que la fidelidad requiere de una rara combinación, y me gusta que use el término raro, porque va con el salmo que leíamos de lo escaso que está ahora la fidelidad. Dice, la fidelidad requiere de una rara combinación de autonegación. Así es. Temor de Dios, amor por la verdad, preocupación genuina por otros, control de la lengua y una visión realista de las cosas. Así es, tal cual. Y me gusta mucho y lo veo muy, muy relacionado con lo que están diciendo el Salmo 15, versículo 4. Y no voy a leerlo completo, básicamente la última parte. Bueno, no, sí lo voy a leer completo. Dice, los que desprecian a los pecadores descarados honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. No. Entonces, tiene que ver mucho esta parte de mantener su palabra aunque salgan perjudicados. Porque justamente a veces empezamos un caminar, pero cuando las cosas ya no empiezan a gustarnos, cuando ya no empiezan a favorecernos, cuando ya empiezan a salir cosas que yo no quería hacer o que yo no pensé, sí, entonces mejor ya no cumplo mi palabra, mejor ya no me mantengo en lo que yo había dicho, mejor ya no le sigo porque aquí ya no me gustó, ¿no? Pero a final de cuentas la fidelidad tiene que ver mucho con la autonegación. Totalmente con de la acuerdo. Parte de no, totalmente de acuerdo. Bueno, no me gusta, no me lo esperaba. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántas cosas en el matrimonio no nos esperamos? Bueno, ya si citas ese punto, es clave. Ajá. Porque hoy no duran los matrimonios. Totalmente, ¿no? Y si duran, pues duran, pero a jalón y estirón, y eso hasta ver hasta dónde. Ese es el factor. Porque en el matrimonio, como en muchas áreas de nuestra vida, la fidelidad tiene que ver con la negación. No es, en el matrimonio uno de los grandes problemas que existe es el egoísmo. Literalmente es uno de los grandes problemas, el egoísmo.
Y por eso no funciona, no avanza, no madura, no crecen. Apenas ayer mi esposa me estaba diciendo, oye, este año vamos a cumplir 41 años de casados. Le digo, sí. 42, pastor. O 42, ¿verdad? Este año cumple 42. 42 años, ¿cierto? Sí. 42 años de casados. Y mencionábamos, 42 años han significado en mi persona y en la persona de mi esposa 1000 cosas que hemos tenido que renunciar a nosotros mismos, a nuestras comodidades, a lo que a mí me gusta, a lo que yo quisiera. O sea, en la vida, mira, no hay nada ideal. Totalmente. ¿Sí me explico? En la vida no hay nada ideal. Y lo ideal está fundamentado en el egoísmo. ¿Sí me explico? Para mí lo ideal es que todo esté conforme a lo que yo quiero. Eso es egoísmo. Entonces no existe lo ideal. Existe la vida cotidiana que hay que enfrentar sus retos y también sus victorias, ¿no? Pero tiene que ver con una negación total y absoluta. Definitivamente la fidelidad está en ese fundamento. Sí. Por eso Jesús les decía, el que quiera seguirme, Ajá, niéguese niéguese. a sí mismo, Cabal. tome su cruz Y y siga, sígame. claro. Y es que justamente es en Sí. ese tiempo, lo decíamos la semana pasada, en ese tiempo de dificultad, en ese tiempo de incertidumbre, en ese tiempo difícil, Claro. en ese tiempo de cambios, en ese tiempo donde las cosas a lo mejor ya no son como yo quiero, donde se demuestra la fidelidad. Claro. No en la parte bonita, no Claro. en el amor, En en la el miel sobre sentimiento. hojuelas. Por eso es que la fidelidad no va tan relacionada con el sentimiento, porque lo veíamos, el corazón nos engaña Totalmente. y nos hace ser las personas más fieles cuando todo va bien. Claro. Pero cuando empiezan las situaciones difíciles, ahí es donde realmente o demostramos que somos fieles o nuestro corazón tiende a desviarse y a Claro. buscar otra cosa para sí mismo. Sí, ¿no? A mí- a bajar las manos. Sí, No, no, a mí me llama la atención, lo platicábamos hace unos minutos, me llama la atención cómo el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, ellos empezaron a vivir diferentes situaciones, circunstancias que era un proceso para que ellos conocieran a Dios y realmente miraran la fidelidad de Dios hacia ellos, pero de la misma manera ellos comenzaran a ser fieles para con Dios. Y bueno, todos sabemos la historia del famoso becerro de oro. Y a mí me llama la atención porque es justo lo que estamos comentando, ¿no? Quiero leerte unos versículos solo para ponerte en contexto. Dice la palabra en Éxodo 32, versículo 1, dice, cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, es decir, Israel vio que Moisés se fue, subió al monte a hablar con Dios y se tardó más de 40 días o 40 días y 40 noches. Y hasta cierto punto el pueblo se quedó como sacado de onda, como dijo, bueno, ya se fue este hombre, ¿no? Ya nos abandonó aquí, nos dejó aquí, se fue. Y dice la palabra, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí. Así dice. Así dice. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés. Para que vean que la Biblia no es El aburrida. que nos trajo aquí desde... No, es que te imaginas, ¿no? Ese tipo así. El que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Y Aarón les respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes, se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió, lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Y dice, cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Haciendo referencia al becerro de oro. Al ver el entusiasmo, al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro y luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Claro. O sea, Infidelidad. pero ¿en qué momento Sí. se dio? Sí. ¿Sí? O sea, ¿en qué momento el pueblo reaccionó de esta manera? Claro. En el momento que se vieron solos, en el momento que pensaron o creyeron que estaban abandonados, en el momento tambaleo. en el tambaleo, en el cambio, en la situación difícil. Y ahí era la prueba, Sí. ¿no? En sus corazones. Esperar
en esa fidelidad a Dios. Si nos dijeron que aquí nos quedáramos, pues aquí nos quedamos 40, 50, 60 días. O lo que el plan B, ¿no? La salida B que ellos tuvieron, que fue, bueno, ya nos abandonó este Dios, vamos a buscar otro. Le buscamos, claro. ¿No? Y buscaron otro Dios, se hicieron otro Dios, se crearon otro Dios. Y de la noche a la mañana empezaron a celebrar a ese Dios, a agradecerle a ese Dios como si Él fuera el que los había sacado de Egipto, y además se entregaron a diversiones paganas, es decir, sacaron lo que había en su corazón. Entonces esto es interesante porque finalmente en medio de la prueba, en medio de la dificultad, ahí es donde nuestra fe se va a ver probada, nuestra fidelidad. En medio de una pandemia, claro que nuestra fidelidad a Dios se va a ver expuesta, probada. Sí. ¿No? Ahora, yo solo quisiera mencionar un detalle en esto de la fe, porque de la fidelidad, pues, básicamente. Que van de la mano, van. Sí, de la fidelidad hacia Dios. Hay muchos que pueden ser fieles a Dios o a muchas cosas, a su familia, a, no sé, su trabajo, algunas cosas que estén desempeñando, pero esa fidelidad es una carga. Es como una lápida, es como una roca que traen atrás y están todo el tiempo lamentándose. Estoy aquí, pero estoy quejándose, ¿no? Yo sigo, pero allí estoy quejándome. Y entonces como, soy fiel, pero esto, lo otro, aquí. Entonces yo creo que esa parte también es interesante poder visualizar que algo que a Dios le agrada es que podamos ser fieles a Él, pero siendo felices. ¿Sí me explico? Es decir, fiel con gozo, con alegría por lo que estoy haciendo. ¿Me explico? No es para mí una carga, no es para mí algo pesado, no es para mí algo que me ponga tenso, el tener que mantener y hacer y seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Y cuál es la clave para lograr eso, pastor? Bueno, es interesante porque aquí encontramos algo muy, muy importante cuando la palabra de Dios nos habla en el Salmo 37. Mira lo que dice, es interesante Salmo 37, versículo 1, porque al menos, digo, yo he experimentado esa parte y por eso quiero expresarlo de esa manera, porque el ser fiel a algo, o a Dios, o a un ministerio, o la iglesia, o a la familia, o lo que tú hagas, pues, o sea, esa parte de fidelidad se vuelve algo que es parte de tu naturaleza. ¿Me explico? Es parte de ti mismo, porque entiendes muchas cosas. ¿Cómo lograr eso? Mira lo que dice el Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate, gózate, asimismo en Jehová. Esa es una de las partes importantes de poder avanzar en esa fidelidad. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Me explico? Entonces es depositar tu vida, tu corazón, tus anhelos, tus pensamientos, todo, y decir: Señor, no voy a impacientarme, estas cosas están mal, esto no está funcionando, con esto estoy batallando, pero llega un momento donde Dios toma el control y empieza a obrar de tal manera que ves el fruto. Pero si tú te impacientas, si tú dejas de ser fiel a algo y das la media vuelta y te vas, simplemente es algo que pierdes la bendición y sobre todo no logras entender y desarrollar esa fidelidad, siendo, ¿cómo te pudiera decirte? En esa paz, en esa bendición. Y puntualizando podría decirte: 1, deleítate en Dios. ¿Cómo? Deleítate en Dios. Disfruta de su presencia, de su palabra, pasa tiempo con Él, sirve, adórale, sé fiel con Él. 2, no te irrites. Porque hay muchas cosas que, no, es que esto, es que lo otro, y por eso, y ahí viene la justificación, y podríamos hablar un poquito más sobre esto. No te irrites, no te enojes cuando las cosas no son como tú quieres.
Ahí está el egoísmo. Ni tampoco cedas en el momento que pides algo, tampoco cedas en el momento que las cosas están difíciles, que están complicadas, y entonces dices, ahí nos vemos. No más. 3, encomienda a Dios tu camino. Y Él va a hacer. 4, confía en Él. Él va a obrar. 5, guarda silencio. Por eso dice lo que yo les leía, ¿no? Control de la lengua. Guarda silencio. Ajá. No te impacientes, no te irrites, controla. Ajá. Control. Porque seguramente en ese momento vas a tomar decisiones equivocadas. Y por último, espera el cumplimiento de la petición de tu corazón. Espera el momento en que Dios tiene una promesa, lo que decías, ¿no? Sí. Dios tiene una promesa, espera el momento, claro. Dios lo va a hacer. Va a llegar ese tiempo. Es parte de no impaciente. Exactamente. No ser impaciente. No ser impaciente. Y lo vimos, por ejemplo, en la vida de David. Desde bien jovencito a él lo ungieron para ser rey. Sin embargo, ¿cuántos años pasaron? Y en todo ese tiempo él tuvo muchos altibajos, tuvo momentos de victoria, pero también tuvo momentos de derrota, tuvo momentos en los que lo buscaban para matarlo, tuvo momentos de escasez, de ver muchas derrotas en su vida, pero él tenía los ojos puestos en la promesa que Dios le había dado. Amén. Yo voy a ser rey. ¿Cuánto tarde? No lo sé, pero voy a mantenerme porque Dios me dijo que yo iba a ser rey. Ahí tienes a José. Y Dios lo cumplió. Desde José. Niño. También. Lo mismo, Abraham con la promesa de su hijo, ¿no? ¿Cuántos años pasaron hasta que por fin llegó Isaac? Claro. Entonces, Dios está buscando gente fiel. Y es que eso es lo interesante, que Dios sí cumple sus promesas. Claro. Dios totalmente. Es fiel. Y ese debe ser el fundamento de mi fidelidad también. Dios es fiel y Él cumple lo que nos promete. Y por otro lado, tenemos que entender que finalmente el resultado de nuestra fidelidad a Dios traerá bendición. A veces eso es lo que perdemos de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo vemos de manera inmediata, porque nosotros queremos ser fieles 2 semanas y ya tener toda la abundancia y todo lo de Dios. No, yo creo que es interesante porque justamente en Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 menciona eso. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Así es. Habla de permanencia, habla de esperar, pase lo que pase, de soportar, de ser fiel y constante, pase lo que pase. Y dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, claro, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Algo que tenemos que entender es eso, que finalmente el resultado de la fidelidad, como es el resultado también de la obediencia, de la entrega a Dios, es decir, el vivir una vida consagrada y fiel a Dios principalmente, eso va a traer bendición a nuestra vida. A lo mejor no a los 2 días, pero en esa constancia, cuando la fe es probada, cuando realmente Dios mira de qué estamos hechos, que si realmente somos reales en lo que estamos diciendo, y la fidelidad va a traer una bendición, un prosperar, un avanzar, un crecer. Amén. Por eso la palabra dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. O sea, habrá una bendición, una recompensa. Hay una recompensa cuando somos fieles. Yo quisiera compartir brevemente testimonio muy personal de el inicio del ministerio en San Francisco, y apenas lo recordábamos ahora que estuvimos allá en estas reuniones de domingo, y hablaba yo precisamente con una hermana a la cual Dios usó para que llegáramos a San Francisco. Y solo quiero recordar algunos detalles que quiero compartirte hablando de esto que es fidelidad. En este lugar en San Francisco, como varios de la iglesia lo conocen, la otra iglesia donde Dios nos lleva de la Ciudad de México a iniciar el ministerio como pastores en ese lugar, aun cuanto pues ya toda parte de nuestra vida habíamos vivido y desarrollado en la Ciudad de México muchas cosas, pero llevarnos a un poblado de una cantidad tan pequeña en gente y con tantas necesidades y con tantas cosas, era para mí inaceptable, era para mí como, no, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Pero una de las cosas que incluso los mismos hermanos que estábamos allí, los que empezaron con nosotros la obra,
Uno de ellos mencionaba a una de sus hermanas carnales y le decía, incluso lo compartían posteriormente conmigo, me decían, mira, pues no nos hagamos tantas ilusiones. No nos hagamos tantas ilusiones, no pensemos que el pastor va a estar aquí siempre con nosotros. O sea, de una vez te digo, no nos hagamos ilusiones de que ya llegó un pastor y que ya vamos a empezar la obra. No, porque yo sé que no va a aguantar. Así literalmente, yo sé que él va y viene de la Ciudad de México, no va a aguantar. Y mira a lo que viene y aquí, lo que hay y cómo. No era muy atractivo. No, nada, absolutamente nada. No era nada atractivo. Entonces nos decía, no va a aguantar. Y pensemos en que él se va a ir. Porque así había sucedido tiempo atrás cuando habían querido empezar una obra en ese lugar. Entonces, yo puedo mirar que en el proceso, Dios sí mira la fidelidad. Dios sí mira cuán fiel tú puedes ser para con Él. Porque muy bien, en mi deseo, en mi corazón había muchas cosas. Pero algo que me sostuvo fue la promesa de Dios. Cuando Él me dijo, yo te he traído a este lugar y yo haré la obra. Y yo en estos días lo recordaba con esta hermana, ahora que estamos yendo allá, en estos domingos que fuimos, y yo le decía, mira, este lugar es clave. Y me encanta estar en este lugar, me fascina, porque me hace recordar el pacto de Dios conmigo. Pasaron 10 años para que Dios empezara a moverse y empezar a hacer aquí. 10 años en San Francisco, pastoreando. Cuando ya de allí Dios empieza a mover, San Juan del Río, Tequisquiapan, nacen las dos congregaciones más. Pero, ¿qué sucede allí? Si no hubiéramos entendido lo que es ser fiel y por el otro lado haber recibido una promesa de Dios, pues no existiría nada. Yo no digo que yo hubiera sido indispensable para hacer esto, no, Dios hubiera escogido otro hombre, o sea, punto, esa es la parte clave. No, no me siento especial, ni me siento el hombre plus ultra y que yo solamente pude hacerlo, no, o sea, lo digo porque Dios escoge a alguien y me escogió a mí. Pero si yo no hubiera permanecido, no hubiera sido fiel, pues dice, está bien, hijo, no te preocupes, dale por tu lado. Yo tengo otros más que sí quieren ser fieles y que pueden hacerlo. Pero usted se hubiera perdido de mucha bendición. Totalmente, ese es el punto. Yo no hubiera visto todo lo que Dios está haciendo ahora, en la Iglesia Transformación y Vida. Inclusive en su familia, pastor. En todo. Ahora ve una nueva generación totalmente, sirviendo a Dios. Todo, con un margen de ministerio enorme, cuando en San Francisco era pequeño. Era casi nada. Casi nada, parecía. Pero esa es la fidelidad. La semillita de mostaza. Sí, por eso dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Por eso para mí la parte de fidelidad, no te estoy hablando hoy de algo en una teoría o algo que leí o algo. No, yo lo he vivido por muchos años de mi vida y que hay fruto y además disfrutamos lo que yo decía. Yo disfruto hacer lo que hago. Lo disfruto enormemente porque el ser fiel a Dios trae una bendición. Pero al principio hubo que picar. Mucha piedra, muy complicado. A lo mejor al principio no había este disfrute que tiene ahora. No. Al principio se sufrió. Se tuvo que pagar el precio. Ajá. Renunciar a muchas cosas, sí. Lo que decíamos, ¿no? La fidelidad tiene que ver con una renuncia. Una autonegación. Sí, Pastor David. Y en San Francisco vemos ahora sí. Cosas bien hermosas, ¿no? Justo ayer platicábamos, el domingo platicábamos ahí con los que estábamos al final. Y bueno, hoy en San Francisco hay una generación de jóvenes, pues ya prácticamente todos son los jóvenes. Sirviendo a Dios, son los que llevan el tiempo de alabanza y además con un corazón entregado a Dios. O sea, es increíble lo que hoy en San Francisco se está viendo después de 23 años, 24 años de trabajo, ¿no? Cómo finalmente el fruto de la fidelidad, de la constancia, de la permanencia, trae bendición. Ahora, lo interesante que acabas de comentar es muy cierto. Nuestra fe, nuestra fidelidad también, hablando de esa fe en Dios, tiene que estar sostenida en una promesa. Sí. Porque si no, ¿de dónde te agarras? ¿De dónde te aferras para continuar, para permanecer, para ser constante si no hay una promesa? Y Dios vemos como en muchos casos, los que acabas de mencionar, Abraham, José, David, muchos de los hombres de Dios, ellos permanecieron
aferrados a una promesa claro, que cabal. Dios previamente le había dado. Así es. ¿No? ¿Por qué Noé construyó un arca por más de 100 años y todo el mundo tirándole tierra y burlándose? ¿Y por qué él permaneció más de 100 años construyendo un arca Ajá. cuando todo estaba en contra Así de él? es. Porque Dios le había dado una promesa. Dios habló. Dios habló. Entonces, eso es interesante porque a veces como cristianos queremos tener una fe en nada. Claro. O sea, y aquí es donde tú y yo tenemos que preguntarnos ¿de qué me estoy agarrando? Claro. ¿Qué palabra me ha dado Dios? ¿En qué estoy creyendo? ¿Qué es la promesa de Dios para mi vida? Porque finalmente la promesa es la que nos va a hacer permanecer hasta un día verla. Claro. Sí, dice Hebreos, fiel es el que lo prometió. Amén. Amén. Fiel Amén. es el que lo... Y creo que eso también tenemos que tener muy claro, ¿no? Dios es fiel. Amén. Amén. El Apocalipsis dice que Él es el fiel y verdadero. Amén. Entonces, en la naturaleza de Dios está la fidelidad. Y en Primera de Juan dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Entonces, Él puso, cuando Él entró a nuestro corazón, cuando Él llegó a nuestra vida, Él puso de su propia naturaleza en Amén. nosotros. Sí. Si Él es fiel, nosotros también podemos ser fieles. Amén. Porque tenemos su naturaleza dentro Amén. de nosotros, ¿verdad? Amén. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Uy, yo tenía media hora todavía para compartir. 4 hojas más, 4 páginas ahí anotadas. Seguiremos con las charlas. Bueno, y como hoy cerramos este tema, a mí me gustaría dejarles unos minutitos breves, para que nos hagan un comentario final, para poder recapitular y cerrar este tema de la fidelidad en la vida del creyente. Entonces, ¿quién dijo yo? Bueno, dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Amén. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Para mí es clave este pasaje, entender ¿Puedes lo repetir que... la cita, por favor? Hebreos 10, del versículo 23 al 25. Gracias. Recuerden que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y bueno, finalmente nos hace este llamado. Manténganse firmes sin titubear. Creo que estamos en un tiempo final, estamos en tiempos finales, estamos en tiempos donde hay muchos cambios, donde hay muchas situaciones y sería lamentable que nos pasara lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés tardó en regresar. ¿No? Moisés tardó 40 días, nosotros ya llevamos 100 días o más de 100 días llevamos ya, y para muchos tal vez ha sido un tiempo de, bueno, ya se acabó la iglesia, se acabó Dios, se acabó, y han desviado su mirada a otras cosas, o a lo mejor se han enfriado y han dejado esa relación con Dios. Dice la palabra, mantente firme sin titubear en la esperanza que afirmamos. Yo creo que hoy más que nunca es importante enfocarnos en esta fidelidad hacia Dios, en lo que Él hará con cada uno de nosotros, en que Dios cumplirá su promesa. Y me gusta mucho cómo dice estos versículos. Pensemos en maneras de motivarnos. Amén. Yo creo que la fidelidad también se puede contagiar. Amén. Se puede contagiar. Así como yo le he dicho a mi esposa, es que hay muchas cosas que yo hoy hago por simplemente verla a ella hacerlo. O sea, hay muchas cosas que ella me ha contagiado a mí, claro, de cosas que antes yo no hacía, o que yo no lo veía de esa manera. Entonces creo que el estar juntos, el estar unidos, el animarnos unos a otros, el estar aquí, el no dejar de congregarnos, animándonos, yo creo que eso nos mantiene, nos anima, nos fortalece a seguir caminando hasta el día en que veamos cumplida la promesa de Dios y también el día que estemos en su presencia. Entonces no hay que caminar solos. No hay que caminar solos, definitivamente no hay que caminar solos, porque el estar unidos es una buena forma
para motivarnos. Es cuando puedes ver a alguien flaquear y haya alguien a su lado para levantarlo, Exacto. para animarlo, para fortalecerlo. Sí. Entonces, bueno, creo que de fidelidad, de fe podemos hablar mucho, pero mi comentario final tal vez sea mantenernos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos tener. Porque fiel es el que Porque hizo fiel la es promesa. el que lo cumple. Pastor Enrique. Sí, en este mundo, sin duda alguna, hay muchos distractores, como lo hemos dicho. Y el enemigo siempre ha usado ese término, ese enfoque, para distraernos en cualquier situación. Cuando tú te distraes, pierdes fidelidad. Dejar de ser fiel es muy fácil cuando en el mundo hay tantos distractores que nos apartan de nuestro enfoque. Y creo que es tiempo de reenfocarnos, volver a reorientar, volver a retomar, volver a el lugar de donde nunca debemos salir, de estar en la presencia de nuestro Dios. Y es poder caminar en esa fidelidad independientemente de lo que tengamos que vivir, que pasar. No habrá ni nada que nos aparten o perdamos el foco, la orientación, sino que podamos mantenernos firmes en lo que hemos creído. Y yo solo puedo decirte que una de las fórmulas que tenemos, y es en la palabra que acabamos de leer, es deleítate en Dios. Es decir, si tu corazón se deleita en las distracciones del mundo, vamos a perder. Si tú te vas a deleitar en las cosas de tu ego, vamos a perder. Si tú te vas a deleitar en las cosas de este mundo, vamos a perder. Por eso la palabra de Dios dice, deleítate en Dios. ¿Y cómo deleitarnos en Dios? Cuando disfrutas de su presencia. El regresar a la casa de Dios es importante porque no es lo mismo que Dios ministre de una manera personal a cada uno de nosotros en un tiempo de oración, cuando Él ministra al cuerpo de Cristo, cuando está junta a la iglesia, cuando estamos todos, no es la misma administración. Entonces Dios va a ministrar a su iglesia, a su cuerpo, y es allí cuando nos deleitamos como iglesia en su palabra, cuando Dios habla a través de la palabra y puedes pasar tiempo con Él, y entonces cuando tú puedes servirle con fidelidad, adorarle con fidelidad, y es allí cuando tú puedes permanecer sin que nada te pueda desenfocar. Así que si por alguna razón has perdido el enfoque, es tiempo de reorientar el camino y emprender nuevamente el camino al cual Dios nos ha llamado. Amén. Bueno, yo solamente quiero terminar comentando que justamente Dios está buscando gente fiel. Amén. Dios está buscando. Sí, Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 25:13, como el frescor de la nieve en tiempo de siega, es el mensajero fiel a los que lo envían, pues da refrigerio al alma de su Señor. Amén. Entonces, una persona que es fiel le da refrigerio a su Señor. Amén. A Dios le gusta, Dios busca y le Así gusta gente fiel, Amén. porque Él así es. Entonces, nos toca, si queremos darle gusto a Dios, si queremos traer un refrigerio al corazón de Dios, lo podemos hacer siendo fieles. Amén. Fieles. Él dice la palabra, Él da refrigerio, la fidelidad da refrigerio al alma de su Señor. Él está buscando gente fiel. Yo te quiero invitar y que todos podamos hacerlo. No tengamos no tengamos miedo de hacerle promesas a Dios. Amén. No tengamos miedo de hacer compromisos delante de Dios, porque eso le gusta a Dios. Amén. Eso le gusta. Entonces, es el tiempo. Amén. Es el tiempo de hacerlo. Bueno, pues gracias, Pastor Enrique. Amén. Gracias a Gracias, Dios. Pastor David, por sus enseñanzas, por compartir inclusive sus experiencias personales con nosotros. Amén. e instruirnos y enseñarnos a través de ellas. Gracias por estar con nosotros conectado. Amén. Esperamos que lo que aprendimos el día de hoy, lo que compartimos el día de hoy, pueda bendecir tu vida, pueda animarte a tener nuevos retos con Dios. Amén. A no conformarnos con lo que hemos vivido hasta el día de hoy,
hoy, sino ir por más y tener más retos en nuestra vida espiritual, porque así es como vamos a crecer, así es como vamos a madurar, y siempre recordando las palabras de nuestro Señor: bien, buen siervo y fiel. Amén. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y esa última parte, entra y disfruta del gozo de tu Señor. Amén. Muchas gracias, familia Transformación y Vida. Nos vemos el domingo 12 de julio. Te esperamos ya en nuestro auditorio con nuestra reunión presencial. A los que no puedan, los esperamos en línea a las 10 de la mañana. Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana. Te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Amén. Dios te bendiga.